A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, hoy tenemos una nueva entrega del programa de salud renal y reumatológica que trataremos sobre el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que pese a haber sido considerada rara por muchos años, en la actualidad ha aumentado su incidencia y por eso se han creado varios mitos alrededor de esta patología, los cuales vamos a aclarar conceptos, términos y a desmitificar sobre los términos que se utilizan y los tratamientos y diagnósticos. Bueno, hemos escuchado de manera muy frecuente sobre la palabra lupus. Es un término que se lo está utilizando de manera muy generalizada. Pues existen varias creencias sobre la enfermedad. Algunas personas dicen que es un cáncer, que es una enfermedad de la sangre, que es una enfermedad contagiosa, pero en sí tiene una clara definición. Entonces, pues vamos a definir qué es lupus. Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica, o sea, que involucra todo el organismo, autoinmune, de curso crónico que puede afectar a cualquier órgano o tejido. En otras palabras, las defensas de nuestro cuerpo atacan a nuestros órganos. Así, los glóbulos blancos, que son considerados los de defensa, y las sustancias que estos producen, como los anticuerpos, alteran su funcionamiento no reconociendo lo propio como tal. Por lo tanto, las células, en lugar de defender a nuestro organismo, lo atacan. Y es por eso la afectación en el lupus puede ser en cualquier órgano: piel, pulmones, riñones, sistema nervioso y articulaciones. Bueno, entonces podemos decir que el lupus es como un enemigo interno. Es el sistema inmune que no reconoce a lo propio como tal y empieza a atacarlo. Pues este va a afectar a todas las edades, puede afectar a niños, adolescentes, adultos mayores, y dependiendo de la edad, pues tiene sus diferentes manifestaciones. En cada tiempo, pues el paciente es un mundo aparte y tiene que ser tratado de manera especializada. El nombre de lupus viene del latín lobo, ¿sí? Antiguamente, pues se creía que los lobos estaban sueltos y mordían a las personas. Entonces, dejaban unas marcas en la piel a manera de mordedura, ¿sí? Entonces de ahí viene la palabra lupus, pero en sí ya vamos a ver más adelante las manifestaciones que tiene la enfermedad. Se lo ha dejado como una tradición el nombre de lupus. Pues hay varias creencias respecto a ella. Una de las creencias sobre el lupus es que es una enfermedad mortal. Y queremos dejar este concepto claro, que pese a que es una enfermedad crónica, en la actualidad tiene un tratamiento que es específico y que ayuda bastante con el pronóstico y el control de la enfermedad. Si bien es cierto que no la cura, pero la controla casi en su totalidad. Obviamente, si un paciente no recibe el tratamiento adecuado, la mortalidad va a ser muy alta. Y igual si el paciente suspende el tratamiento, obviamente va a tener las complicaciones que no son lo esperado. Siempre el lupus debe ser tratado por un médico especialista, tanto para su control general como para las complicaciones específicas que en este se producen. En este contexto voy a hacer un paréntesis para referirme al daño renal. Los pacientes con lupus suelen tener afectación de los riñones más o menos en el 50%. Me refiero a la sintomatología con daño renal, en déficit del funcionamiento. Sin embargo, en varios estudios se ha observado que hasta el 90% de los pacientes presentan lesiones ya histológicas sugerentes de daño por la enfermedad en la biopsia renal. Estas lesiones son variadas y van a depender del curso de la enfermedad.
Si el lupus está activo, obviamente estas lesiones también van a ser relacionadas a actividad con mayor inflamación, un mayor proceso que deteriora en el curso de los años, de los meses, y en cambio si tenemos una enfermedad que está inactiva, también va a haber un problema crónico que se va a manifestar con lesiones, pero que no progresan rápidamente. Es indispensable que estos pacientes tengan vigilancia nefrológica estricta, que los pacientes siempre tengan un cuidado y que tengan una valoración adecuada para que la enfermedad no progrese con el tiempo y podamos controlar y evitar que los pacientes ingresen a diálisis. Al ser una enfermedad que afecta a todas las edades, hay muchos pacientes que ingresan a edad temprana a diálisis y esto obviamente va a disminuir su calidad de vida y su pronóstico a largo tiempo. Bueno, los estudios de esta enfermedad de manera formal empezaron a los años 60. En aquel entonces se había determinado que pese al tratamiento que se daba a base de corticoides, el 50% de los pacientes morían. Pero felizmente surgieron otros medicamentos, una nueva generación de medicamentos que ha ayudado a que los pacientes tengan una mejoría en su perspectiva de vida, ¿no? Pues actualmente podemos decir que el 97% de pacientes sobreviven a los 5 años después de diagnosticada la enfermedad y el 95% sobrevive a los 10 años de diagnosticada la enfermedad. Es decir, que ha sido una enfermedad claramente que se ha podido controlar a través del tiempo. Pero bueno, ya estamos en el siglo XXI, llegando al 2018, pues hay nuevos datos. Los datos que se han visto es que pues gracias a la medicación todo ha mejorado, tal como vemos en la imagen. Bueno, ¿cuántas clases de lupus hay? Bueno, hay 2 clases de lupus, el lupus cutáneo que afecta en forma exclusiva a la piel y el lupus eritematoso sistémico que afecta a múltiples órganos y sistemas. En medicina, cuando hablamos de sistémico, quiere decir que afecta a la totalidad del organismo y puede tener diversas manifestaciones. Los pacientes que tienen lupus cutáneo rara vez pueden llegar a tener afectación de otro órgano, ya que este se limita a la piel. Apenas el 5% puede tener algún otro tipo de afectación, como hemos mencionado en el sistémico, ya sea de los riñones, neurológica o pulmonar. En el caso del lupus eritematoso sistémico, la mayoría tienen otras manifestaciones aparte de la piel y la que les había hablado antes, una de las manifestaciones más frecuentes es la enfermedad renal. El origen de la enfermedad es muy complejo. ¿Qué nos puedes explicar sobre las causas del lupus? Bueno, el origen de la enfermedad son varias cosas, ¿no? Es como una serie de eslabones que forman una cadena. Son varios factores. Dentro de los factores está la genética, pues pese a que no es una enfermedad hereditaria, algunos pacientes nos mencionan que tienen una tía, mamá, papá, abuelitos con lupus o que pueden tener alguna otra enfermedad sistémica. Otro de las situaciones que puede originar o detonar la enfermedad es la alta cantidad hormonal, al menos los estrógenos en la mujer. Pues esto no quiere decir que el hombre no tenga la enfermedad, pues tenemos una proporción que más o menos de entre 10 pacientes que tienen lupus, uno de ellos es varón, ¿sí? Otro de los factores que ya sería un factor ambiental es la luz. El estar expuesto al sol y a la luz de los tubos, de los focos fluorescentes, pues estos emiten rayos ultravioletas y estos también pueden ser detonantes de la enfermedad, ¿no? Entonces, quiero dejar muy claro que las hormonas tienen que ver más en la mujer, sí es verdad, pero los hombres no están libres de padecerla. Claro, con esto queremos transmitir el concepto de que la combinación de los factores son los que nos producen la expresión de la enfermedad o como desencadenantes también. En cuanto al diagnóstico, lo principal es hacer una buena historia clínica, indagar en el paciente todos los síntomas, hacer un examen físico completo y sobre todo tener la sospecha diagnóstica, y eso realmente se adquiere también con la experiencia y el ver pacientes en forma repetitiva. Ya, los exámenes de laboratorio, también con un simple examen de sangre para detectar anemia,
pruebas de inmunidad. El examen de orina regular que se realiza también nos puede dar pistas sobre un problema a nivel de los riñones por la presencia sobre todo de proteínas o sangre, que son parámetros muy valiosos para detectar la actividad de la enfermedad. Pues sí, ¿no? El examen físico, la historia clínica es la más importante. Los exámenes de laboratorio lo que nos hacen es guiarnos, pero en sí tenemos la premisa de que un examen de laboratorio no diagnostica la patología. Pero bueno, más adelante, ¿qué podemos decir? ¿De qué depende que la enfermedad esté dormida o despierta? Pues aquí hay muchos factores. Podemos decir que el lupus no es una enfermedad lineal, que apareció, que brotó y que hizo sus manifestaciones y desapareció. Tiene las características de una enfermedad crónica, es decir, que se la va a llevar a lo largo de la vida. Pero esta enfermedad puede presentar brotes, actividad, es decir, que permaneció durante un tiempo dormida y por alguna situación explotó o se expresó nuevamente. Pero ¿qué son los factores o qué es lo que hace que la enfermedad esté dormida o despierta? Está dormida cuando el paciente tiene un buen tratamiento, acude a los controles con su reumatólogo, con su nefrólogo, cada vez que éste se lo pide. Al inicio de la enfermedad, pues los controles son frecuentes, son al menos una vez al mes, cada 6 meses, y luego se prolongan las visitas, una cada 3 meses. Bueno, dentro de los factores que pueden activar la enfermedad, aquí está la exposición al sol. El sol o los rayos ultravioleta es el enemigo número 1 de esta enfermedad. Lo que hacen es lesionar o romper la membrana de las células, exponer a estructuras que están dentro de la célula y pues los anticuerpos no los reconocen como normales y los atacan. Otro de los factores que pues hace que la enfermedad se desencadene es el estrés. En sí aquí el paciente puede también entrar en un círculo vicioso porque lo que le pedimos es que debe estar lo más calmado posible, pero en el momento en que el paciente busca esta calma, más se estresa. Entonces, llegar a un equilibrio a veces es casi imposible, pero el estrés físico o el estrés emocional, la sobrecarga laboral también hace que esta enfermedad se active. Entonces, también ahí tenemos otros factores, ¿no? Muy importantes. Hay cosas de la dieta que prohibimos en esta enfermedad. Uno de ellos es el alfalfa, otro es el higo y otro es el perejil. Pues estos tienen un alto concentrado de una proteína que se llama cabanamida, que hace el mismo efecto que tienen los rayos ultravioletas sobre la célula. Bueno, ahora que conocemos un poco más sobre el lupus y sabemos que es una enfermedad sistémica, compleja, crónica, ¿cómo nos podrías tú ayudar? ¿Con qué síntomas acuden los pacientes para buscar al médico, como para guiarnos un poco ante señales de alerta que pueden tener? Bueno, los síntomas son muy variados. Dentro de los síntomas, el principal es el cansancio. En la gráfica ponemos a una mujer porque, pues, como ya habíamos mencionado, es más frecuente en las mujeres. Refieren dormir toda la noche pero despiertan muy cansadas, o en sus trabajos o en sus actividades de casa se cansan más de lo que lo hacían anteriormente. Pueden tener las lesiones en alas de mariposa en la cara, que pues respeta los pliegues nasogenianos. Actualmente no se ve la típica lesión como mordedura de lobo porque ya los tratamientos han mejorado, y también nuestra raza, al ser mestizos, la enfermedad no afecta tanto a la piel como para dejar lesiones profundas. Otra de las manifestaciones son las úlceras en la boca, y algo principal y muy curioso es que las úlceras en la boca no duelen. Cuando se infectan, duelen. A veces puede ser la única manifestación que el paciente tenga. Otra manifestación, los dolores articulares, articulaciones que se hinchan un poco, dolor por lo general en manos, una sensación de rigidez en la mañana. Otra de las manifestaciones, y que es muy dramática en ciertas pacientes, es la caída del cabello. Pues en ocasiones se cae el cabello por partes, dejando unas lesiones redondeadas, y en otras pues únicamente se cae en la parte frontal. Pero lo fundamental es que la base o el cuero cabelludo de donde se ha caído está totalmente rojo, muy irritado. Entonces, estos son con respecto a los síntomas.
Otros órganos que pueden llegar a afectarse más comúnmente es el pulmón, el corazón, el sistema nervioso central, la piel, ya vimos, las mucosas también, y pues en la parte renal. Bueno, respecto a la parte renal, como ya escuchamos, tienen diferente afectación y esto va de la mano con la presentación de la enfermedad, con los episodios de actividad que ya les mencioné previamente. Bien es cierto que si todos los órganos pueden estar afectados, los que causan mayor impacto en la vida del paciente, en su calidad de vida, en su bienestar, inclusive en su pronóstico, es la afectación renal. La afectación renal tiene diferente magnitud. Si bien es cierto, muchas veces los síntomas renales no se dan hasta cuando la enfermedad está muy avanzada, hay pacientes que acuden exclusivamente porque están con una hinchazón generalizada, porque notan la orina muy espumosa, como que tiene detergente, y esos son señales que son indicativos de que ya tenemos un problema en los riñones. Así tenemos pacientes que se diagnostican de lupus una vez que han entrado a diálisis porque no acudieron previamente, porque no tuvieron controles previos y porque la enfermedad atacó de una forma muy agresiva a los riñones. Además, tenemos que mencionar que en el transcurso de la enfermedad siempre es indispensable la valoración nefrológica. No siempre va a haber una afectación grande, pero el detectar ya proteinuria, hematuria, son indicativos de que hay un problema en los riñones y posiblemente requerimos la realización de una biopsia renal para con esto poder identificar qué grado de daño tienen los riñones y también esto nos guía un poco con el tratamiento que vamos a seguir y con el pronóstico que va a tener el paciente a 5 o 10 años o inclusive con la entrada a diálisis, qué potencialidad tenemos de que el paciente se realice un trasplante renal. En referencia a los pacientes que tienen lupus y que se encuentran en diálisis, es también importante que continúen con el tratamiento para el lupus en sí, porque obviamente está en diálisis, quiere decir que los riñones ya no están funcionando, sin embargo los otros órganos todavía pueden ser afectados por la enfermedad y puede el paciente tener varias manifestaciones o sufrir la disfunción o un grave deterioro de otro órgano. Entonces debe seguir acudiendo al tratamiento con el reumatólogo para que la enfermedad se mantenga inactiva e inclusive pueda acceder a un trasplante renal en el transcurso de cuando el paciente esté estable o haya la posibilidad de así realizarlo. Claro, ¿no? La falla renal es lo más dramático en esta enfermedad porque pues, es un órgano que nosotros no podemos reemplazar. Entonces, pues a veces, igual, estas enfermedades no vienen solas, en ciertas ocasiones pueden venir en combo, como decimos, vienen acompañadas de otras enfermedades, como el síndrome antifosfolípido, una artritis reumatoide, una enfermedad mixta del tejido conectivo, y pues esto hace y provoca que el cuadro del paciente se complique un poco más, ¿no? Entonces, una vez detectada la enfermedad, es importante seguir el control de los pacientes, ¿no? Como mencionamos, lo fundamental, el enemigo número 1, el sol. Entonces hay que protegerse del sol. ¿Qué es lo que le decimos al paciente? Que debe utilizar protector solar 3 veces al día, así no salga de su casa. Pues la luz, como decíamos, la luz del foco, la computadora, la televisión, tienen rayos ultravioletas. Evitar el estrés, algo difícil pero no imposible. Tratar de llevar una vida muy, muy tranquila, ¿no? Entonces, también pues hemos mencionado bastante de que esta enfermedad se presenta más en mujeres en edad fértil. Claro, habíamos hecho hincapié en esto porque hay una clara tendencia a que se produzca más en mujeres jóvenes y obviamente son mujeres que están en edad reproductiva. Y habíamos hablado también de la influencia hormonal en este tipo de enfermedad. Muchas veces se tiene presente que las hormonas son como el director de orquesta para que el lupus se active o se presente como por primera vez para su diagnóstico. Una recomendación que siempre insistimos es cuidarse del embarazo porque si bien es cierto hay el mito de que las pacientes lúpicas no pueden quedarse embarazadas, una vez que la enfermedad está controlada, está con tratamiento, está en su periodo de que está en fase pasiva como dormida, hay altas probabilidades de que la paciente se quede embarazada y el embarazo sí va a ser un factor que va a determinar un mal pronóstico, porque obviamente el tratamiento va a ser difícil,
tanto para la sobrevida de la madre como para la sobrevida del feto, y tenemos muy malos resultados con pacientes que se embarazan con esta enfermedad. Pues sí, la enfermedad se comporta de manera muy agresiva durante el embarazo. Pese al tratamiento que damos, se comporta muy mal, es una enfermedad impredecible, hace cosas que no nos esperamos, ¿no? Pero en referencia al tratamiento, el tratamiento tiene que ir enfocado en sí a las diferentes manifestaciones. La primera grada en este escalón sería la utilización de antimaláricos. Estos antimaláricos se vienen utilizando desde más o menos la década de los 70, son medicamentos que nos ahorran corticoides, pues los corticoides los utilizamos en casos que la enfermedad no se controla efectivamente. Los pacientes a veces dicen, pero doctora, me está mandando antimalárico y yo no tengo esta enfermedad. Pues, ¿qué es lo que se ha demostrado en los estudios? Es que pacientes que tenían malaria, les daban este medicamento, pues, y su enfermedad mejoraba mucho, tanto la malaria como el lupus. Tenemos otros medicamentos que son los inmunosupresores, que son los ahorradores de corticoides. Aquí tenemos el metotrexate, comúnmente utilizado, que en dosis muy pequeñas es inmunosupresor. También se da en quimioterapia, pero en dosis bastante altas. Tenemos otros como la cetoprina, la ciclofosfamida. Pues el tratamiento va enfocado de acuerdo a la situación que encontremos. Los corticoides también son útiles. Es un medicamento muy bueno cuando se lo utiliza de manera adecuada y de manera correcta. Pues también debemos poner en una balanza los efectos de beneficio contra los efectos secundarios que puede ocasionar. Uno de los efectos secundarios que la mayoría de mujeres se quejan es la elevación de peso, pero es una elevación de peso un poco diferente a la esperada, ¿no? Solamente se engordan la cara, tienen una hinchazón en la cara, en la espalda. Pues aquí esto se puede controlar con dieta, ¿no? La dieta es fundamental. También los corticoides utilizados a largo plazo pueden ocasionar osteoporosis, pero de igual manera podemos controlar dando suplementos de calcio. Otras de las manifestaciones es la elevación de glucosa en sangre, de igual manera se controla con dieta. Y es verdad, sí, los corticoides hacen que la paciente sea más propensa a padecer de alguna infección, sea viral, bacteriana, pero de igual manera le podemos controlar, podemos dar ciertas indicaciones con respecto a su vida diaria para protegerse de las infecciones, ¿no? Claro, sí, bien es cierto que los corticoides son una medicación temida por los efectos secundarios que estos producen, y más que todo sobre los efectos a nivel estético, es lo que les suele preocupar a los pacientes. Debemos tomar en cuenta que esta medicación ha salvado muchas vidas desde su descubrimiento y que todavía siguen siendo un pilar fundamental en el tratamiento de muchas enfermedades inmunes, también de muchas enfermedades renales que no tienen características propias inmunológicas y que son de ayuda. Obviamente el paciente que está recibiendo corticoides o cualquier otro tipo de medicación para el lupus debe estar en chequeos continuos, porque obviamente lo que le estamos haciendo es disminuir las defensas para que estén como dormidas y la enfermedad esté inactiva, pero esto también obviamente tiene un precio, y el precio son el aumento del riesgo de infecciones que ya mencionaste, el riesgo de osteoporosis por la descalcificación, los trastornos metabólicos, pero todos son controlables. Es importante que los pacientes lleven una buena dieta y controles estrictos en las fechas indicadas para que no haya desbalances severos que puedan complicar la situación aún más. Pues sí, no hay que tener miedo a los corticoides. Cuando son utilizados de buena manera, pues no tenemos mayor efecto secundario. Lo que también les decimos a las pacientes es que prefiero tener una paciente un poco gordita antes que en diálisis, ¿sí? Bueno, hay otras creencias respecto a otros medicamentos que podemos dar en esta enfermedad, y una de ellas es la terapia biológica. La terapia biológica son anticuerpos que están dirigidos contra las células que están atacando al propio tejido. Pues igual, algunos de ellos se utilizan en la quimioterapia. Pese a que pues estos han sido utilizados ya más o menos hace unos 15 años, han tenido varios estudios, no podemos asegurar al 100% que no tengan efectos secundarios, pues
también se corre el riesgo de infecciones, de otras manifestaciones, pero todo es fácilmente controlable. El lupus, al ser una enfermedad compleja que está siendo ahora muy estudiada desde hace varios años, en la actualidad ha tenido como un repunte de investigaciones. Esto favorece para que haya nuevas alternativas en cuanto al tratamiento y también en cuanto a los cuidados que debe tener el paciente para evitar las complicaciones. La idea del tratamiento de lupus es disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar el pronóstico que éste tiene a largo plazo con un mejor control de las complicaciones en diferentes órganos. Lo importante es ahora tener conciencia sobre la enfermedad, disminuir la creación de mitos alrededor de esta y tratar con ideas claras para que las personas sepan y no se dejen llevar por ideas equivocadas. Actualmente nosotros queremos impulsar una iniciativa de un centro para el tratamiento del lupus y de las enfermedades renales y que también van a abarcar obviamente otras enfermedades inmunológicas y otras enfermedades en relación al riñón, pero la idea es enfatizar en el cuidado de los pacientes con esta patología que cada vez tiene mayor incidencia y disminuir la entrada de este grupo poblacional a diálisis, que es la complicación más severa que suele presentarse. Bueno, también hay muchos mitos respecto a esta enfermedad. Uno de estos mitos es que pues, es una enfermedad mortal. Pues acabamos de conversar al respecto y hemos visto que no es así. Otro de los mitos es que afecta solo a mujeres jóvenes. Acabamos de ver que no. Afecta a niños. Las mujeres sí pueden embarazarse, pero deben tener mucho cuidado. ¿Provoca infertilidad? Pues no provoca nada en la fertilidad. Y pues el otro mito es que se considera una enfermedad hereditaria. Pero como habíamos explicado, no lo es. Y hay muchas verdades. Sí, son proclives a infecciones, aumenta el riesgo cardiovascular. 1/3 de los pacientes lúpicos pueden tener cualquier otra enfermedad inmunitaria asociada. La protección solar es muy importante y sobre todo una buena comunicación con su médico. Usted tiene que contar a su médico todos los síntomas que tiene. Entonces busque siempre fuentes confiables. Hay muchas cosas que rondan por ahí que no son ciertas y que en vez de ayudar le pueden a usted asustar. Bueno, eso es en lo referente al lupus, la información que hemos podido compartir. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarse con nosotros a través del correo de www.nefrolupus.com para cualquier interrogante o recomendación. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.